Buenas noches amigos, seguimos nuestro curso de C++. Soy Luis Quijada y comenzamos la clase número 6 con el tema de funciones. Como siempre veremos conceptos básicos, estructura básica, la declaración de funciones, la definición de funciones y un ejemplo. Como conceptos básicos tenemos que una función no es nada más que un conjunto de líneas de código que realizan una tarea específica y pueden retornar un valor. Pueden retornar, no siempre retornan un valor, pero pueden retornarlo. Toman parámetros, pueden tomar parámetros para que modifiquen su comportamiento, para que la función no haga siempre lo mismo. Por ejemplo, a veces imprima tal cosa, a veces imprima diferente forma, diferentes números, por ejemplo. Son utilizadas para componer grandes tareas en tareas simples que luego las podemos utilizar solamente llamando a la función y no escribiendo todo el código nuevamente. Y algo importante a nivel de sistema operativo es que cuando una función es invocada se le pasa el control a la misma y una vez está finalizado se devuelve el control a la tarea donde fue invocada. Digamos, la estructura básica para declarar una función. Una función no siempre necesita ser declarada. Esto es muy importante conocerlo porque si tenemos el main y en el main vamos a usar la función, pero si no declaramos la función y solo la definimos después de nuestra función main, al querer ejecutar o llamar la función desde el main no se va a poder, va a dar un error porque no sabe que existe esa función. En cambio, la declaración sería solo decir que está una función que retorna esto con el nombre de esto y recibe esto pronto. La definición es cuando ya escribimos el retorno, el nombre, los parámetros y el código totalmente de la función. Entonces, si tenemos el main y no hacemos la declaración, no va a funcionar. Pero lo que sí puede funcionar y funciona es hacer la definición antes del main sin hacer la declaración. Entonces podemos definirla antes del main y cuando la llamemos en el main ya sabe que hay una función que se llama así. Entonces va a funcionar. Pero la forma correcta o lo convencional o las buenas prácticas sugieren que declaremos las funciones antes del main, solamente la declaración, y la definición de la función hacerla después de la función main. Entonces, por ejemplo, vemos que la declaración hay que escribir el tipo de retorno de valor que va a retornar, el nombre de la función y entre paréntesis escribimos los tipos de parámetros. Por ejemplo, si el primer parámetro va a ser nombre, aquí puede ser un string, pero no le vamos a poner string nombre como declarando. Se puede hacer también así, pero las buenas prácticas dicen que en la definición solo los tipos. Luego, en la definición, escribimos lo mismo, el tipo de retorno, el nombre de la función, pero aquí es obligatoriamente el tipo y luego un espacio y con el nombre de ese parámetro, y ese nombre es el que va a ser una variable local dentro del código de la función. Todos esos parámetros van a ser variables locales dentro de la función y así para todos los parámetros que va a recibir. Y luego entre llaves escribimos el código de la función y para terminar escribimos un return y si va a retornar un valor escribimos el valor o variable que va a retornar. La declaración de funciones se declaran antes de la función main.
Puede llevar tipo y nombre. El nombre es opcional, como lo estaba diciendo. Y termina en punto y coma, es muy importante. Un ejemplo sería int sumar. Para leerlo sería, va a retornar un valor int. La función se llama sumar y recibe dos parámetros. El parámetro de tipo entero que se llama num1 y el parámetro de tipo entero que se llama num2. Este sería un ejemplo utilizando el nombre como parámetro. Y acá tenemos el mismo ejemplo, pero ya no le escribimos el nombre de la variable que se va a crear, sino que solamente el tipo. Y es exactamente igual o correcta como la primera. La definición de funciones, esta puede ser antes o después de la función main. Como me explicaba, puede ser antes y no declarar la función, pero las buenas prácticas sugieren que hay que hacerlo después del main. No termina en punto y coma porque es en llaves. Y por ejemplo, tenemos este que ya sería la declaración de las funciones que estaban definiendo antes, que sería la de sumar. Y como vemos, retorna un int que se llama sumar y recibe dos parámetros de tipo entero. Uno se llama num1 y el otro num2. Noten que aquí sí es obligatorio escribirles el nombre y estas se vuelven variables locales dentro de la función. Por ejemplo, acá ya les estamos usando el resultado que va a ser un int porque estamos sumando dos enteros, será un entero. Entonces va a ser igual a la suma del num1 y num2 y aquí retornamos el resultado que será un entero como lo hemos especificado antes. Entonces veamos un ejemplo. Yo tengo aquí un ejemplo de eso mismo, de una suma y una resta y también una multiplicación. Veamos el código y disculpas por si no logran ver bien la letra, es muy pequeña pero no puedo hacerlo más grande, no he podido todavía, voy a intentar, pero el video ya en HD sí se logra distinguir las letras. Comenzamos nuestro código declarando las funciones. Se declara la función sumar y la función restar. Si se fijan en la función sumar, le escribo el tipo y el nombre de los parámetros. En cambio, en la función restar solo el tipo. Y para que veamos todos los casos, en este ejemplo también defino de una vez la función multiplicar antes del main. La función sumar y restar solamente la estaba declarando, pero la función multiplicar la estoy definiendo antes del main y no le creé una declaración porque está antes. Entonces la definición sería que devuelve un tipo entero, se llama multiplicar, recibe dos parámetros de tipo entero, num1 y num2 y retorna la multiplicación de num1 y num2. Esto se resuelve primero y después se retorna. Que estamos en el main. En el main creo una variable de tipo entero. Se llama resultado y el resultado es igual a sumar 1 más 2. Entonces, lo que le devuelva de la suma se va a guardar en la variable de resultado. Y entonces ya imprimo en pantalla la suma es igual al resultado. Puedo hacerlo también sin asignarle el resultado del retorno de la función a una variable y escribirlo directamente al llamar la función como parámetro en cout y funcionará correctamente. Lo mismo estoy haciendo para multiplicar 5 por 3
y luego cuando termino mi función main vemos que aquí defino mis funciones previamente declaradas, mi función sumar y mi función restar. Que veamos cómo funciona el código. Veamos, la suma la suma de 1 más 2 es 3. Perfecto. La resta de 8 menos 2 sería 6, correcto. Y la multiplicación de 5 por 3 es 15. Entonces vemos que funciona correctamente nuestras funciones. Y para terminar puedo decirles o darles la explicación porque aquí hay un retorno 0. Si te fijan, esta es una función también. Main es una función que retorna un entero, pero ¿a qué le retorna esto? Si es el mismo programa, pues se lo retorna al sistema operativo, le retorna el estado de la ejecución del programa. Porque si le retorna un 0, el sistema operativo sabe que el programa ha terminado correctamente, no hubo ningún error. Pero si el resultado le retornara otro valor, el sistema operativo detectaría que es un error en la ejecución del programa, entonces tomaría medidas y nos notificaría a nosotros del error. Entonces, este es algo que probablemente ya se habían fijado, este retorno, y esa es la explicación. La función main también acepta parámetros, pero eso los vamos a ver en las clases más adelante. Por ahora espero que les sirva mucho estos videos. No olviden suscribirse y darle like a mi canal para seguir apoyando estos cursos. Nos vemos en la siguiente clase.